bueno, perfecto, porque yo iba aquí a enrollarme un ratillo contigo mientras os ponían Nada, el sin problema, micrófono mientras y estoy aquí contándoles mi vida. Hace muy ¿Todo bien. bien? Darle gracias, que oye, que ya las horas que son la hora de comer, que estén aquí sentados con nosotros. Efectivamente. Daros a todos muchas gracias por estar aquí con nosotros, ¿eh? Encantado. Lo merecéis, así que todo vuestro, un aplauso para ellos, por favor. Venga, Y genial. venga, Muchas vamos gracias, allá. Mónica. Pues vamos a ir a la tele. Bueno, pues lo dicho, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí, que con los retrasos de la mañana pues ya vamos casi a la hora de comer. En Proofpoint filtramos la quinta parte del tráfico mundial. Estamos hablando de más de 7.000 millones de correos y eso evidentemente nos da muchísima información de lo que está pasando en el panorama de amenazas de ciberseguridad. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que los ataques van dirigidos a las personas. Por eso es muy importante, y como título de la presentación, es presentar una oferta de soluciones de seguridad, de ciberseguridad, centradas en las personas. Esos ataques necesitan de la activación humana. Como veremos luego, son básicas y fundamentales soluciones y actividades de concienciación de los usuarios. Y luego, por otro lado, la amenaza es humana. Y muchos de vosotros pensaréis que la amenaza es externa, del malo que quiere comprometer a los usuarios y sacar información de los organismos, pero luego también es importante, como veremos luego, y para eso hoy nos acompaña José Luis, la amenaza interna, ¿no? El usuario interno que quiere robar o que quiere conseguir información dentro de las organizaciones. Analicemos una a una, analicemos esos ataques que van dirigidos a las personas. En ese estudio que hemos hecho y que vemos también, sin duda alguna, y todos coincidimos, el correo electrónico se ha convertido en el principal vector de ataque y una de las cosas fundamentales a los que nos dedicamos en Proofpoint, a proteger el correo electrónico. Con una solución de correo electrónico, sin entrar mucho en detalle técnico por las horas que son, pero que se caracteriza por tres cosas. La primera de ellas es por su efectividad, que evidentemente es como el valor en la mili, ¿no? Se presupone que una solución de protección de correo electrónico tiene que ser efectiva, pero hay unas que son más efectivas que otras. En el caso de la nuestra se caracteriza por su efectividad y aquí tenéis, para hablar de efectividad, pues podríamos aquí estar hablando mucho tiempo de Machine Learning, de nuestras técnicas de detección de amenazas, de todo el equipo de ingeniería que hay dedicados a estos temas, pero bueno, comparto ahí con vosotros una auditoría real que hacemos en clientes de administración pública en España, donde veis de 1 millón, casi 200.000 euros de correo que analizamos, nosotros hubiésemos entregado casi 700.000. En este caso en particular, pues estaríamos hablando de que pararíamos en torno al 40. Os comparto datos que hemos tenido en la Administración Pública Española. Ha habido clientes donde hemos parado el 70% de correo y ha habido otros clientes donde solo hubiésemos parado el 10%. Pero quedaros con el solo. Los malos solo necesitan una oportunidad para entrar dentro de vuestras organizaciones. Tratar de evitar que se la demos. Es decir, tengamos nuestras organizaciones protegidas con el máximo nivel de seguridad. Luego hay una parte fundamental que todos nuestros clientes además valoran y aprecian y yo creo que es diferencial, que es la parte de visibilidad. Como decía en el apartado anterior, todo el mundo piensa en la efectividad. Pero ¿qué pasa con la visibilidad? Aquellos clientes que tienen Proofpoint van a poder ver en tiempo real quiénes son las personas más atacadas de la compañía, como veis ahí, cuántos ataques están recibiendo, qué tipo de ataques están recibiendo, de dónde vienen esos ataques. Con lo cual, va a permitir cambiar la toma de decisiones de una toma de decisiones reactiva, que ya cuando se han comprometido, pues nada más que os queda llamar, pues oye, a los compañeros de la policía, a los compañeros del CCN, para que echen una mano a una toma de decisiones proactiva. Es decir, si tú te puedes adelantar a un ataque, si tú estás viendo que hay ciertos usuarios que están recibiendo ataques de fuerza bruta, por ejemplo, pues oye, trata con ellos un cambio de contraseña, aunque haya que cambiar de contraseña 2 o 3 veces todos los días, o trata de hacer un hincapié para decir vamos a concienciarlo para ver cómo se comportan frente a un ciberataque, con lo cual esta pata de visibilidad es muy apreciada dentro de nuestros usuarios. Y hay una parte también para aquellos que sois técnicos aquí, que es la parte de eficiencia operativa, ¿no? Que muchas veces se nos olvida, hablamos de qué solución es mejor que otra, porque para más, porque es más visible, pero ¿qué pasa con la eficiencia operativa? Todos sabemos que toda la gente que os dedicáis a la ciberseguridad tenéis una carencia, ¿no?, de personal en los SOC y sobre todo muchísimas cosas que hacer. Si podemos encontrar herramientas que os solventen ciertos problemas o que os alivien esos problemas y podéis dedicar el tiempo a otras cosas, pues yo creo que muchísimo mejor, ¿no? Cuando hablamos de eficiencia operativa, a mí me gusta siempre pues contar esta frase que es de un cliente nuestro que decía, oye, antes el 40% de los técnicos de mi SOC lo dedicaban a tareas relacionadas con el correo electrónico, hoy no llega ni al 5%. Yo creo que esta es importante, o sea, aparte de esa efectividad y esa visibilidad, poder ahorrar tiempo a la gente que se dedica a protegernos, yo creo que es importante.
Y evidentemente también, pues oye, no es que solo lo diga yo, que lo dicen también los grandes analistas. Si veis aquí los cuadros de Gartner, de Forrester y de Frost, pues sin duda alguna sitúan a Proofpoint como líder en protección del correo. Y no solo lo sitúan, sino además que son clientes nuestros. Si miráis aquí un poco en los MX de Gartner, apuntan a Proofpoint. Es decir, el propio Gartner no solo recomienda a Proofpoint, sino que es usuario de Proofpoint para proteger el correo electrónico. Eso en cuanto a protección del correo electrónico. Pero ¿qué tal la protección de dominio? Y lo comentábamos antes, ¿no? También una de las técnicas fundamentales que utilizan los actores maliciosos cuando atacan por el correo electrónico es la suplantación de dominio. Hablo de utilizar lo que aparentemente es un correo vuestro, de un dominio vuestro, sin ser un dominio similar, es decir, exactamente el mismo dominio vuestro, y no sois vosotros para suplantar y hacer un engaño. ¿Por qué sucede eso? Pues sucede porque muchos de vosotros todavía no estáis autenticando el correo electrónico de la manera correcta. Cuando hablamos de protocolos de autenticación del correo electrónico, hablamos de SPF, que valida el remitente. Mi experiencia es que todo el mundo lo tiene implementado. Damos un paso más. Vamos a hablar de DKIM, que valida el contenido. Aquí ya hay gente que empieza a colear, aunque bien es cierto que está muy implementado, pero hay otra gente que dice, oye, pues no. Pero cuando hablamos de DIMAR, que es la manera real de autenticar el correo electrónico, que lo que hace es validar el remitente y el contenido a la vez, aquí ya, aunque llevamos ya 5 años hablando de esto y la implementación es cada vez mayor, todavía quedan muchos aspectos, todavía quedan muchísimos aspectos que mejorar. Y entremos en el detalle del protocolo DIMAR. El protocolo DIMAR tiene 4 valores: vacío, none, cuarentena y rejet. Si vosotros o nuestros clientes tienen el protocolo DIMAR en los 3 primeros valores, recordad que el dominio es totalmente suplantable. Y estamos aquí 3 días que os lo podemos demostrar. Y no necesitamos un tío experto como José Luis, que yo con un pequeño screen de Python soy capaz de meter los datos adecuados y suplantar a todo aquel que no tenga el DIMAR en dominio rejet, en el modo rejet, que es realmente la única manera de poder evitar este tipo de suplantaciones. Cuando hablamos con los clientes y le enseñamos esto y además le suplantamos, pues oye, lo primero que pedís es disculpa por haberlo suplantado, pero les explicas el cómo y cuál sucede esto. Y la pregunta es obvia, dice, oye, ¿por qué no tienes, si yo te estoy contando esto, ¿por qué no tienes el DIMAR implementado en modo rejet? La respuesta mayoritaria es que son conscientes de estas vulnerabilidades que sufren sus organizaciones, pero, pues oye, llevar el DIMAR a modo rejet no es una cosa sencilla, suele ser un proceso arduo, suele ser un proceso normalmente manual, que requiere de mucho tiempo y requiere de muchos recursos. Y que vuelvo a insistir, las administraciones públicas pues no lo tenéis, incluso la empresa privada. Aquí, ¿qué os ofrecemos dentro de Proofpoint? Pues una herramienta para acompañaros en ese camino de llevar el DIMAR a rejet. De tal manera, y por resumirlo grosso modo, de decir, oye, un trabajo que es por 100% manual, que consiste en ese RUA y ese RUF, reenviarla a una redirección de correo vuestra y analizar todos los días la información que tiene y hacer una base de datos y tomar decisiones, pues lo vamos a convertir en un trabajo 80% automático, que todo ese trabajo que acabo de comentar lo hace la herramienta, y en un 20% manual. Es decir, con las conclusiones que saque la herramienta, pues evidentemente nuestros consultores os acompañarán en el camino de llevar al DIMAR a rejet. Y el DIMAR a rejet, que es un trabajo arduo, como comentabas, pasa a ser una cosa pues que en clientes a lo mejor con 100 o 200 dominios lo hemos hecho en menos de 6 meses. Y en clientes normales que suelen tener 3, 4 o 5 dominios, en un mes y medio, tenemos todo el trabajo hecho. Pero no me cansaré de decirlo, que no suplanten, está en vuestras manos. Por favor, el DIMAR a rejet. Y desde Proofpoint, pues evidentemente os podemos ayudar. La segunda parte que os comentaba, decía que los ataques iban dirigidos a las personas, pero necesitan de la activación humana. Por eso tan importante todas estas labores de concienciación y formación de usuarios en materia de ciberseguridad. Al final el usuario se ha convertido en la última línea de defensa de las organizaciones, porque cuando todo falla, y todos los que estamos aquí sabemos que alguna vez todo falla, nos ponemos en sus manos. Entonces, que un usuario sea capaz de discernir un correo electrónico malicioso del que no es, va a suponer que una organización se vea comprometida a que no se vea comprometida, con lo cual es fundamental que todas las organizaciones, tanto públicas como privadas, inviertan en labores de formación y concienciación de usuarios. ¿Cómo lo vemos desde Proofpoint? Pues desde Proofpoint tenemos una plataforma de concienciación de usuarios que os puede ayudar en este camino de concienciar al usuario. Esa plataforma lo primero que te va a ayudar es a identificar el riesgo del usuario, es decir, antes de tomar ningún tipo de decisión, pues vamos a saber cómo es el estado de mi organización y vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer. Para eso,
¿En qué ayuda la plataforma? Pues tiene más de 2.000 plantillas precargadas de simulaciones de phishing para lanzarlas y ver cómo el usuario, cómo el usuario se comporta, y también tiene diferentes evaluaciones, diferentes preguntas para poder hacer un estado del conocimiento de la ciberseguridad. El siguiente paso, una vez que está identificado el riesgo, es tratar de cambiar el comportamiento de aquellos usuarios que no se han comportado de manera correcta. Es decir, para ello tenemos una serie de módulos de formación, ¿vale?, que automáticamente se van mensualmente renovando con todas esas nuevas amenazas que vemos en nuestros compañeros de protección de correo, de tal manera pues, que aquellos usuarios que hayan caído en esas simulaciones de phishing, pues les vamos a asignar una serie de módulos de formativos para corregir esas carencias que hemos podido ver. Y luego una tercera parte, y no menos importante, es tratar de reducir la exposición. Uno de los mensajes que siempre lanzamos a la compañía, a las diferentes compañías, es que la ciberseguridad no es solo cosa del Departamento de Seguridad. La seguridad es una cosa de la organización, desde los directivos hasta el último bedel que hay en la puerta. Y tenemos que hacerles partícipe, y es función de todos y cada uno de nosotros hacer partícipe de las políticas de ciberseguridad a la compañía. Bueno, pues esta herramienta de concienciación de usuario pone su granito de arena, de tal manera que tiene un botoncito, un plugin de correo que veis ahí, que cuando un usuario crea que ha recibido un correo malicioso, pues le da el botón y ese correo es analizado por Proofpoint. Ese correo pueden pasar varias cosas. La primera de ellas, que forme parte de una campaña de las simulaciones que acabamos de lanzar, con lo cual nos va a servir para ver si el usuario se ha dado cuenta que era un phishing o no era un phishing, y vamos a poder valorar al usuario que ha aplicado. Puede ser que no forme parte de la campaña de phishing y, oye, pueda ser una amenaza de real. Pues ese correo va a ser analizado por la Sambo de Proofpoint y va a emitir un veredicto, de tal manera que ayudamos también a las organizaciones en ese tema. Después, ¿qué hay que hacer? Evidentemente, medir y ver cómo se ha comportado todo, y de tal manera que luego pues, volver a repetir durante los ciclos que queramos todo este proceso. Y la tercera parte es la parte de la amenaza humana, es decir, los ataques van dirigidos a las personas, necesitan de la activación humana, y quien está detrás también es una persona, que si es externo probablemente tendrá fines económicos pues, para tratar de comprometer a la organización y después venderla, pero mencionaba antes, hablemos también del usuario interno, hablemos también del usuario que quiere filtrar información por diferentes motivos, pero quiere comprometer a las organizaciones. Aquí me gustaría introduciros hoy y presentaros a José Luis. José Luis es el ingeniero preventa que trabaja conmigo, y queremos hoy presentaros en primicia para aquí, para el entorno del Cyberworld, nuestra solución de protección de la información, con un enfoque, como os comentará ahora José Luis, totalmente diferente. Hasta ahora, cuando hablábamos de proyectos del EP, muchos sabrán de vosotros que decir, un proyecto pesado, un proyecto cansino, un proyecto donde requiere también mucho esfuerzo y con resultados luego variados que no consiguen realmente lo que queremos. Queremos contaros nuestro enfoque basado en esa seguridad centrada en las personas, donde no solo es importante el dato, donde no solo es importante la documentación, sino es importante el comportamiento humano, que va a determinar un poco la importancia de la filtración de datos. Y sin más, no quiero robarle más tiempo, os dejo con José Luis. Muchísimas gracias a todos. La parte difícil. La parte difícil para ti. Creo que lo comentaba muy bien Pedro, y es importante entender que el portfolio del que hablamos no es un islote de soluciones aisladas, sino que es la consecuencia de una idea, de una manera de afrontar la ciberseguridad, que es esa seguridad centrada en las personas. Creo que el primer paso con el que empezó la compañía, la protección del correo electrónico, es lo obvio. Si nos ponemos a pensar en las personas, lo primero que tenemos que hacerlo como un fabricante de ciberseguridad es evitar que las amenazas lleguen a ello. Con ello, hace más de 20 años, nace la protección del correo electrónico y nos hacemos líderes en ese mercado. Infalible en este mundo hay muy pocas cosas, por no decir ninguna, y sabemos que siempre hay la posibilidad de que haya una amenaza, bien por correo electrónico o por otras vías, que llegue al usuario. Así que nuestro siguiente paso lógico fue concienciar al usuario. Y ahora me gustaría hablarlos del que quizás no es tan trivial de entender por qué sigue siendo centrado en las personas, pero que aplicando esa ciberseguridad centrada en las personas, entendiendo el riesgo que cada usuario de una organización tiene, llegamos a desarrollar una forma de solventar un problema que todo el mundo tiene claro, la protección de la información, la seguridad de la información, el DLP, pero con un enfoque que creemos que es distinto y que aporta unos resultados y unos beneficios también distintos. Si bien, como dice Pedro, no hemos hecho tanto énfasis todavía en el mercado español en esta parte del portfolio, es simplemente porque seguimos la misma lógica que siguió nuestra compañía. Lo primero,
proteger las compañías con la protección del correo electrónico. Ya son muchas las administraciones públicas, las organizaciones privadas, que confían en nosotros en este aspecto. Después también hablamos de concienciación, de protección del dominio. Pero a nivel mundial, Proofpoint ya es un fabricante importante en el mercado de DLP. Es más, a nivel cuota de mercado, somos el fabricante con mayor cuota de mercado en este aspecto. ¿Cómo somos ese fabricante con esa cuota? Porque vamos a desengranar el problema de otra manera. Todo el mundo se centra en buscar qué datos son los importantes, ver quiénes los manejan, pero vamos a centrarnos mucho más en el usuario, cómo se comporta el usuario, qué tipo de información accede, qué comportamientos de riesgo tiene a la hora de gestionar la información o a la hora de hacer tantas otras cosas, si ficha todos los días, si se cuela detrás del empleado que va delante. Y vamos a ver ese problema que tanto se ha centrado en el dato con 3 tipos de usuario. Vamos a tener el usuario, que yo creo que es el más común en las organizaciones, que pone en riesgo a la organización porque no lo sabe. Porque no lo sabe o porque entiende que él no trabaja en ciberseguridad, también lo adelantaba Pedro, y no tiene en consideración todo ese trabajo que hace el equipo de la política de ciberseguridad, de dictaminar cómo hay que trabajar, va a las formaciones y quizás le da siguiente y no interioriza los mensajes que le da la compañía. Y esto pone en riesgo la información de las compañías. Cuando un usuario coge y necesita convertir un PDF a Word, busca la primera página que encuentra en Internet y lo sube ahí, está filtrando información. Un usuario nuestro que tiene acceso a esa información porque es parte de su trabajo, de repente pone esa información en riesgo. También, obviamente, vamos a tener usuarios comprometidos. Y aunque el usuario comprometido no sea realmente un empleado de nuestra empresa, va a aprovechar credenciales que posiblemente haya comprometido anteriormente para suplantar un empleado de nuestra empresa. Y cuando vemos la huella digital con las herramientas de monitorización que vamos a tener, al fin y al cabo va a seguir siendo un usuario de nuestra empresa el que está moviendo esa información de una manera que no debe. Y luego el que mayor riesgo tiene, que también es el menos probable, yo creo que la mayoría de las personas que trabajan en una compañía tampoco tienen malas intenciones, que es realmente ese empleado descontento por la razón que sea, o el más atrevido porque se cambia a la compañía y cree que se puede llevar información, que es el más peligroso, ¿no? El usuario, que realmente es una amenaza interna, que tiene una intencionalidad de hacer lo que no debe y que además va a tener los privilegios y los permisos necesarios para hacerlo porque es parte de su trabajo. Con ese nuevo enfoque vamos a construir nuestra aproximación. Como siempre, el usuario en el centro de esa aproximación. Importante, seguimos hablando de información, seguimos hablando de datos, y va a ser imprescindible saber qué tipo de datos son los que se ven involucrados en incidentes. El contenido, aunque desde Proofpoint creemos que no tenga que ser el pilar central de nuestra protección de la información, va a seguir siendo importante. Vamos a tener que ver si un incidente es crítico o es una incidencia, y esto nos lo va a marcar la información que está involucrada en dicho incidente. Pero esta información por sí sola, la información más crítica de cualquier compañía, de cualquier organización, no es un incidente de seguridad. Un incidente de seguridad es cuando hay una acción, cuando hay una actividad, cuando hay un contexto. Ese fichero que tendría que estar bastionado en una cabina de red súper sensible, de repente se va a WeTransfer, de repente se va a servicios que no son corporativos, de repente se va a un Gmail personal. Y ahí es cuando realmente se dispara el incidente de exfiltración. El contenido nos va a decir la criticidad y dentro de nuestra plataforma vamos a tener la capacidad de identificar contenido sensible en base tanto a aproximaciones clásicas como pueden ser expresiones regulares, diccionarios de términos, pero también utilizando la inteligencia artificial. Si llevamos 20 años machacando la misma idea de cómo afrontar la ciberseguridad, es porque no nos conformamos, continuamos innovando. Y eso también se aplica en todas las utilizaciones que tenemos de inteligencia artificial a lo largo de nuestro portfolio. También creemos que no todos los usuarios son iguales y nuestro enfoque de la protección de la información, nuestra plataforma, hace un enfoque adaptativo en el que el usuario va a ser el que vaya cambiando cómo lo vigilemos, cómo lo monitoricemos, qué permisos les demos o no, de forma adaptativa. Al final de la presentación hablaremos de un módulo muy concreto de DLP que utiliza esa inteligencia artificial para dar herramientas también a nuestros empleados. No hay que entender que el DLP tenga que ser solo algo que tengamos que asumir desde los equipos de ciberseguridad, sino que también quizás hay que darle al usuario, sobre todo a ese usuario negligente, herramientas para que pueda hacer su trabajo de una manera segura y evitar errores. Y todo esto dentro de una plataforma integral. No puede haber soluciones aisladas, tiene que ser un conjunto central
de soluciones que luego os mostraré un poco más adelante en qué canales abarca, pero que acompaña al usuario en los distintos canales y medios donde se gestiona esa información. Esto, ¿qué aplica? ¿Cómo funciona? ¿Qué significa ese cambio de enfoque? Pues creo que es bastante disruptivo en el planteamiento de un proyecto de DLP. No sé si muchos de vosotros estáis de acuerdo conmigo, aquellos que lo hayáis enfrentado posiblemente sí. Habitualmente el proyecto de DLP consta de dos grandes partes. Hay un proyecto primero de consultoría, gestión documental, identificación, clasificación, etiquetado de la información. Y después de acabar ese proyecto, que tiene algunas desventajas que ahora comentaremos, llegaría la parte técnica. El primer problema que tenemos es que afrontamos un problema con tecnología partiendo de un punto en el que es una entrevista de personas, cualitativa. Cuando yo me reúno con el responsable de una información, de un área de negocio, esa persona no tiene por qué saber a ciencia cierta dónde tiene toda su información o cómo se mueve. Es muy fácil que una persona pueda equivocarse, que no nos sea del todo sincera por sus propios intereses, y tenemos ahí un punto de fallo. Cuando nos tenemos que empezar a reunir con distintas personas de distintas áreas, cuando tenemos que hablar con distintos responsables de información, también se nos va dilatando en el tiempo esa primera parte del proyecto. Y eso hace que pueda quedar deprecada la información que vamos recopilando, porque yo hoy no utilizo cierto servicio, pero mañana tengo un nuevo proveedor y ya lo tengo que utilizar. Por tanto, hay un riesgo de obsolescencia. Todo ese esfuerzo invertido puede que cuando yo llegue el momento de aplicar esos controles en una solución, en una protección DLP, ya no sirva. Y además esto nos lo comparten muchos clientes. Cuando llego a esa parte de DLP, después de hacer todo ese trabajo con el esfuerzo que implica de identificar la información sensible, cuál es el tratamiento adecuado, nos encontramos de que nos llaman directores, jefes y nos dicen, no puedo trabajar, quita eso. Y hay muchos clientes que nos lo dicen. Yo he contratado una solución durante 3 años y al segundo mes la tuve que guardar y no se volvió a saber de ella, porque impactaba en negocio. Nosotros apostamos por un enfoque distinto. Desde el primer momento vamos a apoyarnos en la tecnología que para eso sirve. Nos va a servir para complementar esa gestión documental, que tiene muchos beneficios, pero que no es imprescindible para proteger la información. Recordamos que partimos de la premisa de que el incidente se ocurre con la actividad, no con el contenido. Entonces, si nos centramos en delimitar qué actividad queremos que se permita y cuáles no, luego podemos ir al grano fino con el contenido. También durante la gestión documental, una de las partes que aporta nuestra plataforma, igual que hablábamos antes en el correo, en la concienciación, es la visibilidad. Vamos a reunirnos con los responsables de la información, pero también vamos a desplegar agentes que nos diga realmente qué usuario hable qué documento. Esto, obviamente, entra también en la parte de normativa, de gobierno, de estrategia de ciberseguridad. Y a partir de la información que recopilamos de la tecnología hay que actualizar los procesos corporativos. Y todo esto sujetado con personas que estén operando, que estén entendiendo lo que hacen. Y eso es importante porque también se suele tener esa noción de que un programa de DLP es un one shot. Yo, como ya he hecho mi gestión documental, lo aplico y funciona bien. Bueno, sabemos que eso no es así del todo y nosotros desde un primer momento vamos a aportar una visibilidad única que nos va a permitir obtener esos beneficios desde el minuto 1. Y vamos a poder ir actualizando no en base a lo que nos van diciendo, sino a lo que realmente vemos que ocurre en nuestra compañía. Esto también permite contar con distintos apoyos. Cuando yo hago bloqueos desde ciberseguridad, porque yo soy una persona muy concienciada, que sabe lo que hay que hacer y lo que no, si yo no puedo transmitirle esa información a los directivos que van a tener que respaldar esa decisión, tenemos un problema. ¿Cómo lo vamos a respaldar? Diciendo cuántos ficheros se han ido a servicios no corporativos, cuántos USBs desde casa se han conectado a nuestros ordenadores y la actividad de riesgo que realmente ocurre, pero que no basta con que lo digamos, hay que evidenciarlo. Ese cambio de enfoque lo hacemos con una plataforma que ya os adelantaba antes, acompaña al usuario en los distintos canales. No todas las organizaciones tienen el mismo panorama digital, hay gente que está mirando ya ampliamente a la nube, otros seguimos todavía trabajando mucho con cabinas DD, con situación on-premise. El correo electrónico en ciertos tipos de trabajo puede manejar información crítica y no hace falta que sean teras de información para que pueda ser un incidente real. Y adaptándonos a esa realidad, vamos a permitir a los distintos clientes que tenemos que cojan los módulos que necesitan para defender su posición y su realidad. Todo esto en una plataforma que no va a penalizar, que
adquieras más módulos. Todos esos módulos se gestionan de una manera central. La inspección de contenido, la detección de información sensible también lo vamos a hacer central. Y eso es lo que nos permite ver exactamente en dónde está la información de la compañía en todo momento. ¿Esto cómo se traduce? Y vamos a ejemplificarlo de dos maneras, porque hasta ahora hemos soltado ideas. Creo que es importante también que veamos un pequeño vistazo de la tecnología, de cómo se materializa todo esto que os he contado. Yo creo que en un producto de LP estaríamos acostumbrados a ver lo que vemos en pantalla. Reglas de bloqueo que están configuradas, se cumplen y se bloquea. Esto ya nos habla de riesgo. Hablábamos de riesgo según la persona. Esa persona que está intentando llevarse cosas y se las están bloqueando, algo está haciendo. Si seguimos aumentando la telemetría que obtenemos, y esto también es algo que podemos encontrar en muchos productos de DLP, vemos que se descarga información sensible. Y esto ya dispara las alertas. Te has intentado llevar algo y ahora estás recopilando otro tipo de información. Aumentamos la telemetría que obtenemos con nuestra herramienta, con esa aproximación de contexto centrado en las personas, y empezamos a ver cosas que ya no son tan de DLP. Después de descargarse esa nueva información sensible, lo que pasa es que el usuario se instala WhatsApp. Y aquí tenemos un problema, porque WhatsApp no es una herramienta corporativa en esta organización. ¿Por qué se lo instala? Y también tenemos un problema porque justo en esta casuística la tecnología no tiene la capacidad de ver exactamente lo que se está moviendo. Pero lo que vamos a poder hacer es seguir entendiendo el contexto, entender la actividad que está ocurriendo. Y vamos a poder aplicar una telemetría que nos va a permitir capturar también evidencias visuales, capturas de pantalla, qué está haciendo realmente el usuario. Cuando trabajamos con otro tipo de tecnología, como puede ser un EDR, un firewall, es muy complejo transmitir la información que nosotros vemos ahí como expertos en ciberseguridad a otras áreas, como puede ser recursos humanos, como puede ser un departamento legal. Cuando hablamos de una filtración de información que ocurre porque un empleado nuestro lo ha hecho, nuestro equipo de ciberseguridad ya no tiene competencia para tomar acciones. Y vamos a tener que proveer al equipo que sí que las tenga con evidencias que las puedan entender y que puedan defender. Con esto lo vamos a poder encontrar con el endpoint DLP. Creo que el puesto de usuario, cuando hablamos de contexto, va a ser la mayor fuente de esa actividad que está haciendo el usuario. Además de ese endpoint DLP, también os adelantaba, y con esto ya vamos terminando, que la herramienta tiene que adaptarse. En organizaciones de 5.000, 10.000, 20.000, 30.000 usuarios, no todas necesitan las mismas medidas. No lo hacéis posiblemente con la concienciación, posiblemente no lo hagáis con navegación. No tiene sentido que lo hagamos tampoco con el DLP, porque además cada uno va a tener sus necesidades. En el correo electrónico tenemos la suerte de que el contexto que hay son siempre el mismo tipo de objeto. Comunicación, correo de entrada, correo de salida, correo de entrada y correo de salida. Y la tecnología ha avanzado y nosotros como fabricantes tenemos que aprovechar ese avance para utilizarlo. Es por eso que os quiero contar también nuestro módulo de Adaptive Email DLP, que va a coger toda esa información que tenemos en un objeto tan sencillo como es el correo electrónico, con quién hablas habitualmente, qué tipo de información tratas con esa persona, qué adjuntos incluyes o no incluyes, para poder no solo prevenir, sino avisar al usuario. Avisar a nuestro usuario de, oye, igual tú querías escribir a jsuarez@telefónica en vez de Proofpoint, porque habitualmente de esto hablas con esa persona y no con esta otra. Creo que es fácil que alguno de los que estamos aquí presentes hayamos equivocado alguna vez al escribir un correo, ¿no? Te sale la opción de autocompletar, le das al primero y cuando el correo ya se ha ido dices tú, no era ahí. Y depende del dato que vaya en ese correo, pues podemos tener un problema serio. La tecnología está aquí para ayudarnos. Vamos a poner un ejemplo claro con personas del equipo aquí de Proofpoint España, que muchos yo creo que ya nos vais conociendo. Y en este correo vemos que mi compañero Daniel Vaquero le estaba escribiendo a Fernando, que es nuestro country manager, y había una serie de personas en copia. Cuando vamos analizando a quién le escribe, ya vamos revisando esa línea de tiempo, qué ha escrito anteriormente a Fernando, qué tipo de datos les ha enviado. También vemos si es lógico que nosotros estemos en copia, porque igual de repente en copia vemos un Gmail que no tendría que estar, vemos una cuenta de otra organización y vamos a ver ese contexto que nos va a delimitar si esto puede ser un incidente o no. Importante también el contenido, qué es lo que estamos hablando, qué le estamos diciendo. ¿Y en qué se traduce finalmente esto? En que cuando Daniel va a hacer clic en enviar,
antes de que el equipo de ciberseguridad esté involucrado, le va a salir un pop-up en su cliente de Outlook que le va a pedir una confirmación. Y esto puede ser 1 o 2 segundos de su tiempo, pero puede ser la forma más adecuada de prevenir un incidente de fuga de información, de provocar un problema a tu compañía. Ese enfoque, como vemos, sigue la misma filosofía que teníamos ya en el correo. La persona en el centro, el contexto como algo crítico a la hora de diferenciar posibles incidentes y siempre entendiendo que la persona no es el eslabón débil. La persona es el objetivo principal de los atacantes, la persona es esencial para que una compañía haga su trabajo. La persona está siempre en el centro, pero no necesariamente es el más débil. Tenemos que darle las herramientas para que no lo sea, y eso es parte de nuestro trabajo como equipo de ciberseguridad y particularmente nuestro como fabricante. Y esto era un poco lo que teníamos para hoy. Pues fantástico, José Luis. Pues muchísimas gracias y de nuevo muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos a vuestra entera disposición aquí en el stand para todas aquellas dudas, consultas que os hayan quedado. Pues en estos 2 o 3 días de congreso estamos a vuestra entera disposición. Y nada, que disfrutéis del congreso y buenas tardes. Muchas gracias. Pues vamos. No, perdón. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Gracias, como siempre. Gracias a ti. Pedro, José Luis, siempre Proofpoint apoyando este congreso. Muchísimas gracias. Bueno, ha sido una mañana intensa la que hemos vivido aquí. Sabéis que ahora nos vamos a tomar un descanso para comer y volvemos a las 3:30 para continuar las ponencias en este auditorio de Cyberworld 2025. Y como os adelantaba antes, nuestro primer ponente será Emilio Rico para hablarnos sobre el modelo de las ciberamenazas. Emilio nunca deja indiferente, así que os lo recomendamos. Lo dicho, 3:30, volvemos aquí. Muchísimas gracias a todos por haberos quedado. Seguro que tenéis hambre, así que hasta luego. Gracias.